Esta tecnología va orientada a que nosotros podamos acelerar la salida de estas bajas frecuencias. Cuando se habla de acelerar, se habla no de Hola, mis amores. Volvimos. Tuvimos, como se dice, un inconveniente técnico. Felices, como les decía ahora, de estar compartiendo con una mujer maravillosa, con Marta Briceño. Marta Briceño, tuve la oportunidad de conocerla y aquí ya llegó. ¡Qué lindo! Ya estás aquí. Martica, pon que te puedas unir a esta llamada y ya voy a estar uniéndote. ¡Qué emoción! Muy bien. Ahí ya va a aparecer Marta Briceño, una mujer maravillosa a quien tuve la oportunidad de conocer, les decía, en un taller maravilloso. Martica, bienvenida a nuestro espacio, a mi casa, Luz de Amor. ¿Cómo estás? Beatriz, ¿cómo estás? Hola, gente bella de Luz de Amor. Muchas gracias por... Ay, ¿se te fue el volumen? ¿Aló, aló? Hola, hola, a ver. Ahí estamos. Bueno, qué rico poder compartir en la noche de hoy. Gracias a quienes están sumando. Les estaba avisando que estoy con una mujer maravillosa que te conocí hace muy poco tiempo y que en el momento que te conocí tuve ese regalo de la vida de poder aprender en muy poco tiempo de una energía hermosa que hoy vamos a compartir en mi casa. Así que bienvenida Martica, bienvenida a mi espacio, a mi casa Luz de Amor y a todos los que se están sumando en la noche de hoy, bienvenidos y gracias, gracias por estar aquí. Primero es que te quiero presentar y quiero ser fiel a lo que me mencionaste de la persona quien eres y por eso quiero compartir con ustedes sin temor a equivocarme. ¿Quién es Marta Briceño? Primero, lo voy a leer literal. Es la conductora del canal de YouTube Conciencia Cósmica. Adicional a eso, terapeuta y tallerista internacional de técnicas de ciencia espiritual acturiana, que es el tema que hoy vamos a compartir. Un alma, como se define ella, al servicio de la evolución individual y planetaria. Creo que no se me quedó ningún detalle, Martica. No, Bueno, muy bien transmitido el mensaje. Gracias, muy Beatriz. feliz de estar acá y quiero por eso, les decía hace un ratito a quienes estaban sumando, que es un espacio para compartir un tema que para mí es nuevo, que soy novata en el tema, por lo tanto, desde la humildad del eterno aprendiz, estaremos hoy compartiendo contigo sobre toda esta energía amorosa de los acturianos. Entonces, lo primero, porque sé que todos quieren escucharte ya, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es la labor y quiénes son los acturianos aquí en la Tierra, Martica? Bueno, Beatriz, primero volver a agradecer este espacio que nos das porque nos permite abrir a través de estas comunicaciones un espacio en la mente y en los corazones de los humanos para estos hermanos estelares que nos han acompañado por siempre en este proceso evolutivo. Siempre que hablo de los arturianos, la parte, entre comillas, técnica, la abordo de una forma muy rápida. Son seres estelares que vienen del planeta Arcturus. El planeta Arcturus es una estrella planeta que está más o menos a 37,8 años luz, que significa que si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, llegaríamos en 37 años a su planeta. Afortunadamente hay otros medios de poder visitarlos y demorarnos menos, llegar allí a la velocidad del pensamiento. Bueno, los arturianos realmente han sido considerados como como las parteras del proceso evolutivo del planeta. Estos seres han hecho esa transición que nosotros estamos realizando de tercera a quinta dimensión, sabiendo que lo que es el proceso de las dimensiones es la elevación de frecuencia, es un estado, es un nivel de conciencia y ellos ya han transitado esa tercera dimensión en la que estamos nosotros, la dimensión del dinero, la dimensión de la política, la dimensión de la enfermedad, etcétera, etcétera.
y han podido trascender todo este tipo de leyes que gobiernan la tercera dimensión y ya están en una dimensión superior donde la conciencia es colectiva, donde ya dentro de estas sociedades civilizadas es básico el respeto a las diferencias, la religión es el amor y una vez que ellos han hecho este proceso de transición, se ofrecen como voluntarios también para asistir a otros planetas que están creciendo en su proceso evolutivo. Dentro de las tareas que los arturianos están realizando en el planeta Tierra es precisamente esa, acompañar el proceso evolutivo. No están aquí para rescatarnos, eso ya lo sabemos. Sin embargo, es importante mencionarlos. Es importante mencionar que digamos, la actuación de ellos dentro del planeta es una actuación respetuosa del libre albedrío. Nos acercamos a ellos siempre y cuando, o ellos se acercan a nosotros, recibimos su ayuda siempre y cuando nosotros podamos dar permiso de recibir su ayuda. Esto es importantísimo. Entonces, estos seres nos comparten puntos muy esenciales, fundamentales. Dentro de ellos está, por ejemplo, vamos a mencionar que el ser humano comprendamos verdaderamente que somos mucho más allá del cuerpo físico, que somos seres multidimensionales. Y es a través de esa multidimensionalidad que nosotros vamos a poder contactar con estas otras realidades, a través de esos cuerpos sutiles que se pueden mover en diferentes o ubicarse en diferentes espacios a medida que nosotros vamos entrenando estas cualidades que son inherentes al ser humano. Realmente hacen parte de sus dones, de sus facultades, poder empezar a moverse de una forma más consciente en estos planos sutiles. Ellos, ¿quiénes son? Ellos realmente dicen, somos lo que van a ser ustedes en el futuro. Entonces son seres muy, muy avanzados que están a partir del 2011, Beatriz, quería comentar esto porque me parece muy importante. A partir del 2011, ellos entran en una etapa de contacto con los humanos que no se había dado hasta ese momento. Antes del 2011 había, digamos, una serie de contactados a nivel mundial, pero era como algo muy, muy puntual. Era como algo muy puntual. Siempre cuando se busca ese contacto, digamos, con los canales, se tiene mucho cuidado de que estas personas que están recibiendo la información sean personas que tengan un nivel de, digamos, como de pureza en su canal para poder bajar estos conocimientos tan especiales y compartirlos en la tierra. Vamos, por ejemplo, a mencionar algunos de ellos muy reconocidos, por ejemplo, Xavier Pedro Gallego de España. También está David Miller, que fue quien hizo descender los 12 cristales arturianos principales en la Tierra. Entonces son canales muy reconocidos, pero a partir del 2011 entraron en una segunda fase de contacto en donde mencionan que se abre el contacto a todo nivel de conciencia. Es decir, la persona que en este momento tiene una inquietud y su despertar, vamos a dar como una relación, no es literal, pero nos va a permitir comprender lo que estoy diciendo, por decir algo, tiene un nivel de conciencia 3, un nivel de conciencia 3, y hay quienes tienen el 5, el 7, el 10, se abre para entrar a contactar a esa persona de nivel de conciencia 3 de acuerdo a su lenguaje, a su comprensión, a su entendimiento, se le entrega información de acuerdo a ese nivel de conciencia que tiene. De tal manera que él al recibir va a poder expandirlo en un abanico de personas, de almas, que también tengan ese nivel de conciencia y puedan crecer juntas, puedan crecer en conjunto de acuerdo a ese nivel de conciencia.
Lógicamente, una persona que tenga una apertura más amplia, un nivel 5, un nivel 7, 10, también se le va dando información de acuerdo a ese nivel y lo puede expandir a ese conjunto de almas que ya han comprendido hasta el nivel 7 o hasta el nivel 10. Entonces, esto Clarísimo. es muy importante porque yo considero que eso hace parte de lo que es el contacto masivo, Beatriz. Claro, tienes razón. Incluso ahí quería mi Martica para ir haciendo como el wrap-up que hago yo cada vez que hacemos estos encuentros hermosos. Claro. Varias cosas que has mencionado. Primero, para quienes están sumando ahora, gracias por estar ahí, quienes se están uniendo a nuestra sesión de hoy, a esta casita de luz de amor. Los arcturianos los definimos como los seres estelares del planeta arcturiano. Y básicamente decías ahora que son me gustó la frase porque dijiste parteros del proceso evolutivo del planeta. Parece absolutamente hermoso. Y vienes y nos estás compartiendo que vienen obviamente con digamos, un desarrollo, podemos decir, con una evolución mucho mayor a la que tenemos los seres humanos, que todavía estamos vibrando en esta 3D, en la energía del dinero, la política, la enfermedad, etcétera. Ellos se pueden definir dentro de la religión del amor, por ejemplo, que mencionaste ahora. Ahora, dijiste dos cosas que quiero rescatar y después ya entrar a preguntarte cómo ha sido esa experiencia tuya, Martica. Dijiste que se rigen de una forma u otra por esa ley de la no intervención, es decir, solo si yo los invito a ser parte de mi vida, actúan. Mencionabas ahora. De manera que yo elijo poder decir, vengo a trabajar con ellos, vengo a recibir el mensaje y abro mi conciencia a recibir la información. Y algo adicional, que desde el 2011 se abre una segunda fase diferente a la que estaban recibiendo otras personas en una conciencia mayor. Aquí se abre una segunda fase en que personas del común, como nosotros, en un nivel de conciencia quizás menor, otros mayor, pero hablemos de los que están en un nivel de conciencia menor, pueden contactar con ellos. Es decir, pueden multiplicar el mensaje de los arcturianos y ser unos agentes de cambio y de elevar conciencia. ¿Es así lo que has mencionado, Martica? No has podido decirlo de una mejor manera. Ay, bueno, me Excelente, alegra. me encanta tu sumario. Para poder ir concretando. Sí, Ahora, sí. es la claridad con la que hablas que me permite poder concretar. Ahora te Gracias. pregunto, antes de ir a hablar cómo podemos conectar con ellos, me gustaría saber cómo llegas tú a conectar, a contactar, no sé, se habla más de contactar y conectar con ellos y eres elegida para ser un canal de los arturianos. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, quisiera empezar, digamos, como sobre el término elegidos. Realmente somos nosotros mismos los que nos elegimos. Y esto va mucho más allá de la curiosidad o va mucho más allá del ser fans de los arturianos. Realmente cuando hay un acercamiento a determinada raza, es un plan álmico, es algo que nosotros hemos pactado con ellos para precisamente multiplicar esa tecnología espiritual que ellos nos comparten y que nos van a ayudar a trabajar aspectos densos dentro de este proceso de evolución, como lo que es la enfermedad, como lo que es el miedo, como lo que es la negatividad, por ejemplo. Esta tecnología va orientada a que nosotros podamos acelerar la salida de estas bajas frecuencias. Cuando se habla de acelerar, se habla no de hacer las cosas, digamos, como a la carrera, sino de ponernos a tono a la velocidad de la energía que está ingresando en este momento del Sol central de la galaxia y que muchas de las veces genera como ciertos bloqueos. Entonces, ellos están allí para compartirnos técnicas, medios, conocimiento, para que nosotros podamos hacer de este proceso de ascensión un tránsito mucho más armónico, mucho más armónico. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros cuando empezamos a recibir esta información, por ejemplo, tú que me estás escuchando en este momento y, entre comillas, aparentemente es la primera vez que escuchas de los arturianos, en realidad nosotros somos casi que la cristalización de un contacto previo en los mundos Okay. sutiles. Ya, Entonces, esto es clarísimo. muy importante. Si nosotros estamos aquí
en este momento, escuchando esta información, ya ha habido un contacto previo de ellos y se nos empiezan a abrir las ventanas y las posibilidades de que nosotros podamos profundizar siempre y cuando nuestra alma así lo sienta. De acuerdo. Entonces, hay como ese acuerdo álmico con esas razas. Algunas de ellas podemos decir que son, entre comillas, planetas de origen, o también son acuerdos sencillamente con estas razas para traer, como los contratos que firmamos acá, para traer un conocimiento por la afinidad que sentimos hacia esos conocimientos y los medios que podemos usar para expandirlos. ¿Mm? Clarísimo. Ahí tengo una pregunta, mi Martica. Cuando tú hablas de multiplicar la tecnología espiritual, es solamente un término más desde lo semántico. ¿Por qué se habla de la tecnología espiritual? Es la primera vez que escucho hablar desde ese universo de tecnología espiritual. Bueno, mira, eh, nosotros nos movemos en dos conceptos fundamentales que son la ciencia y el espíritu. La ciencia y el espíritu. Cuando hay un desbalance entre lo que es la ciencia y el espíritu, los mundos que están en el proceso de evolución tienden a autodestruirse. Inclusive, vámonos a la vida personal. Vamos a empezar por lo pequeño y luego nos vamos al proceso de la Tierra. A nivel individual, por ejemplo, cuando hay un desequilibrio en la parte espiritual, con respecto a la parte científica, por ejemplo, si nos inclinamos solamente por la parte del espíritu, pero no hay una comprobación, fácilmente podemos caer en el fanatismo religioso. Y si nosotros nos vamos por el lado de la ciencia, ignorando los valores, ignorando el amor, ignorando el espíritu, muchas de nuestras creaciones van a ser autodestructivas. Por ejemplo, grandes inventos que tiene la humanidad, como son las energías nucleares. ¿En qué hemos convertido esta energía? Una energía que fácilmente puede llegar a iluminar una ciudad a precios irrisorios, a mover máquinas, a mover todo un engranaje de industria en la ciudad. Finalmente es algo que está solamente para determinadas personas y se ha usado para la guerra, por ejemplo. Entonces allí hay un desequilibrio entre esos avances tecnológicos y la falta de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no hay un respeto a la vida, porque hay esa tendencia a la dominación, al poder, a la guerra. Y entonces es ahí donde nosotros estamos debatiéndonos en este proceso de ascensión planetaria. Ellos tienen un equilibrio perfecto en lo que es la ciencia, porque su ciencia física es avanzadísima, avanzadísima. Nosotros no alcanzamos, realmente la mente humana en ese momento no alcanzaría a comprender sino la punta del iceberg de lo que ellos pueden llegar a desarrollar como tecnología para mover. Voy a dar un ejemplo que nos permite conectar el tema de la evolución con lo Dale. que es su tecnología. Compartiendo en una semana escenia en Perú con Xavier Pedro, estamos hablando de lo que era el calentamiento global del planeta. Entonces, lógicamente, eso hace que las aguas suben. Él contaba su experiencia, que al compartirla sé que todos vamos a comprender mucho mejor este tema, que él decía, bueno, pero se están derritiendo los polos. Y los arturianos le contestaban, sí. ¿Pero que suben las aguas? Sí. ¿Pero qué va a arrasar con ciudades? Sí. Pero ¿qué planeta evolucionado tiene hielo en sus polos? Ninguno. Entonces es un proceso natural. Cuando ustedes, digamos, lleguen a un nivel de conciencia y podamos nosotros también acompañar ese proceso, podemos recoger los excesos de agua en segundos, en un proceso que es natural, porque esto de ese derretimiento de los hielos en los cascos polares tienen ya un proceso de avanzada para abrir, digamos, como hacia otros mundos intraterrenos, que eso ya sería, digamos, como otro tema, pero hace parte del proceso de evolución. ¿Y cómo podemos nosotros con esa tecnología llegar
a atenuar procesos que pueden ser muy fuertes, pero que en el momento en que nosotros tengamos la conciencia y demos paso a recibir esa tecnología, se hacen de una forma muchísimo más liviana, muchísimo más Livianos, armónica, porque clarísimo. tenemos esa, digamos, esa posibilidad. Quizás eso es lo que no se habla mucho, o siempre estamos con el no puedo, no sé, no tengo, nos cargamos el planeta y ese sentimiento de culpa como que no nos deja decir, bueno, a ver, en lugar de estarme dando látigo, ¿qué hay que hacer? De acuerdo. ¿Cómo puedo contribuir? ¿De qué manera puedo yo aprovechar ese conocimiento que nos están ofreciendo y que podemos nosotros poner en la parte física y en la parte interna? Vamos a otro ejemplo así sencillo. Por ejemplo, lo que son la limpieza de memorias celulares. Nosotros podemos tener un disco duro con información de muchos años, o sea, cantidad de información ahí, pero para ponerlo en blanco no necesitamos mucho tiempo. Pero en este momento, por ejemplo, podemos tener 20, 30 años, 40 años y todavía nos duele que no nos hayan dado la muñeca que queríamos en Navidad. Claro. Entonces tenemos ese vacío. Entonces esas memorias a través de una técnica, por ejemplo, que ellos ponen a disposición al interior de sus naves, se acelera ese proceso, se limpian esas memorias y va mucho más allá a los traumas que se pudieron haber vivido al interior del vientre o en vidas pasadas que también afectan en esta vida. Entonces, a eso se refiere su tecnología Tecnología. espiritual. ¿Mm? Clarísimo, no, a mí me encanta porque además me empezaste a tocar unos temas y quiero ya saber mucho. Entonces, ahí saludamos a Andresito, Andresito de Olírica, gracias por Hola, este encuentro. Andrés. Nosotros también te Gracias. adoramos. Sí, seguro. Andrés, para contarles a todos que vino a facilitar el taller Ciudad de Ángeles porque tuvo una canalización hermosa y sé que algunos de ustedes lo vieron aquí en nuestra casa de Instagram, es el culpable de que hoy estemos con Martica porque en Seguro. ese Es nuestra taller conexión. conocí yo a Martica y el pacto de almas se hizo posible. Así que Andresito, gracias, gracias, Qué gracias. lindo. Me mencionas, Martica, dos temas y quiero dejar esos dos temas aquí y quiero hablar de este primero. Te quiero compartir. Dos temas que quiero que antes que no nos vayamos sin tocarlos es uno, las naves y dos, las cámaras de sanación. Pero quiero eso, déjamelos un momentico aquí corriditos y vuelvo a ti y a saber, una vez has hablado del plan del alma y del plan álmico, más que el plan del alma, el plan álmico, ¿cómo se hizo efectivo, digámoslo así, ese plan álmico entre los arcturianos y tú? Bueno, mira, realmente, hablando en términos generales, desde muy niña, más o menos desde los 8 años, yo sentía ese llamado de estar observando las estrellas. Siempre me iba, después de que estaban en casa durmiendo, me iba a observar y sentía ese llamado en el espacio y decía, bueno, pero ¿por qué me dejaron aquí? ¿Cuándo es que van a venir por mí? Como una nostalgia, como un extrañar, pero ahora, lógicamente, con la información que se tiene, es como esa nostalgia de hogar, pero ya la comprensión en este momento, sabemos que si estamos aquí, hombres, mujeres que me están escuchando, niños, adolescentes, ha sido una elección voluntaria de poder llegar aquí y disfrutar de este momento tan neurálgico de evolución. Entonces, siempre tuve, digamos, como clarísimo que existía vida en otros planetas. Ya mi alma lo comprendía. Yo digo, si a mí me hubiesen preguntado a esa edad, Marta, a los 8 años, Marta, ¿tú crees en los extraterrestres? Yo hubiese respondido, pero ¿qué pregunta es esa? Pues claro que sí. Pues, o sea, no me preguntes algo tan obvio. Lo Evidente, que sí, para ti tan evidente en evidente ese para mí momento. en ese momento, sí, realmente era algo que ya traía ahí. Yo siento que nosotros tenemos muchos contactos con muchas razas de diferentes maneras. En mi caso, por ejemplo, a la edad de los 19 años, recibí el conocimiento de lo que es la alquimia sexual.
esto del Kundalini fue traído por los seres felinos y fue entregada esa sabiduría del manejo de Kundalini a nivel individual y también en el planeta desde el antiguo Egipto. Cuando yo escuché sobre esta energía, cuando yo escuché sobre esto, realmente me sentí completamente identificada. Entonces, para mí, en ese momento, puedo decir que la primera raza con la que contacté a través de sus conocimientos fue la raza felina, porque realmente fue hablar en mi idioma. Eso. También he tenido experiencias en los sueños con lo que es la raza pleyadiana, donde veo en un lugar que se posa o sea, llega una nave, estaba sobre una montaña con un grupo de niños, llega una nave inmensa, deja descender 3 seres altos, así como son los pleyadianos, que son los más parecidos a los humanos, y en ese momento, telepáticamente, porque todo sucede telepáticamente allí, una de ellas, porque era una mujer, se me viene acercando y yo sabía, porque telepáticamente me deja saber de que me iban a llevar. Y ella caminando hacia mí y yo caminando hacia atrás. Mira, Pero no de miedo, sino que en el momento en que me dice, vamos, le digo yo, no, todavía hay mucho por hacer acá. Si me han de sacar es cuando ya no hay nada que hacer acá, pero todavía hay mucho que hacer acá. Y ella me responde, así tiene que ser. Y regreso yo al cuerpo físico con una energía indescriptible, con hermosa. una emoción gigantesca. Estando ya en México es donde encuentro yo ese punto que digo, en tiempo fue mínimo con los arturianos, la experiencia, que también fue en este plano de los sueños. Me veo al interior de una nave, empiezo a caminar por los corredores y digo, pero si yo ya he venido aquí y he venido varias veces, o sea, como quien dice, llegué a casa. Llegué a De casa, pronto, sí. sí, de pronto veo a unos seres luminosos de color azul, efectivamente, la raza con la que yo contacté en esa experiencia. Hay algunos que tienen un punto de luz azul, de luz blanca en su tercer ojo, hay otros que no, hay otros que su cabeza no es tan aperada, pero yo los que vi en esa experiencia, que fue unos instantes, eran de cabeza aperada, con su ojo de luz azul, sus ojos rasgados, y empezaron a mandarme como una información, como una especie de información que me iba ingresando. Y yo les digo, bueno, yo sé que esto es para compartirlo en la tierra. Es más, saben que me encanta, o sea, hacer esto. O sea, me gusta hacer esto. Lo único que les pido es que cuando yo me despierte, me acuerde de todo. Claro, Ya me claro. hicieron sentir ahí en ese momento que tenía que descender y les dijo, no, por favor, déjenme otro ratico. Estaba muy feliz. Entonces dice ellos, a partir de este momento estaremos más en contacto contigo. Estaremos más en contacto contigo y empecé a despertar. Manifiesto con la persona que estaba ahí, le digo, vi esto, esto y esto. Me dice, pregunta quiénes son. Entonces dice, arturianos. Entonces le dije yo, arturianos. Y así quedó. Wow. A los pocos días, de pronto me acordé, yo dije, ay, yo soñé con los arturianos. Y empiezo a buscar y la imagen que me sale es Es, de la raza específicamente que había visto. Entonces wow. empezaron ahí una serie de sincronías. Ya después empecé a conectar por el mismo canal con personas contactadas que empezaron a brindarme esa información y empecé yo mi autoformación. Empecé yo mi autoformación y ya los contactos en adelante han sido a través del lenguaje de las sincronías, a través de las meditaciones y a través también de una manera especial de la dermovisión. Entonces, esto siempre confirmándome sus palabras. A partir de este momento estaremos más en contacto contigo. El instante allí fue en tiempo muy pequeño, pero eso le dio un Muy giro a intenso, mi vida claro. absolutamente, porque después de eso mi vida no ha sido igual y he estado completamente, digamos, entregada a profundizar en estos conocimientos y sobre todo a compartirlos también.
Martica, dos preguntas. ¿Cuándo sucedió lo que estás narrando con esa, como con ese sentimiento de verdad que se te escucha y uno quisiera subir a esas naves y recibir esa información que tuviste? ¿Cuándo fue esa experiencia tan Eso hermosa que fue más o tuviste? menos en el 2017, O sea, hace finales cinco del años 2000. estás contactando con ellos. Sí. Mencionabas algo, mencionabas que no solamente era esa sincronía y esa parte telepática, sino hablaste de la dermovisión. ¿Cuál es esa Ujú. forma de comunicación? Mira, tenemos muchas maneras, realmente son muchas facultades que nosotros a veces tenemos la tendencia de que sea a través de la clarividencia, quieres ver y solamente ver, pero también podemos ver a través de la piel. Por ejemplo, cuando yo estoy realizando terapias y realizo alguna pregunta, hay un cambio de temperatura evidente. O estoy pasando las manos y siento hormigueo o siento alguna reacción en determinada parte de mi cuerpo y es la parte donde la persona, digamos, ha de recibir la mayor descarga de luz. Por ejemplo, si estoy trabajando con algo que se llama luz azul arturiana, si estoy trabajando con esta luz donde más requiere que sea impactado con esta frecuencia dentro de la zona de su cuerpo, dentro de su cuerpo. Entonces es aprender a recibir esos mensajes. A veces son brisas suaves que permite que, ¿cómo las percibes? A través de la piel. Perfecto, clarísimo, te entiendo Ujú. perfecto. Sé que esto lo tocaste ahorita al inicio, pero quiero tomar una pregunta que nos hace Dianita Santamaría. Mencionabas que desde el 2011 hay más personas que podemos contactar con ellos y conectar con ellos. Entonces te quería preguntar, ¿quiénes podrían conectar con los acturianos y en qué forma para que podamos abrirnos a recibir todas estas manifestaciones? Bueno, esto es muy importante porque nos da la oportunidad de explicar de que el proceso del contacto con los arturianos depende en este momento más de nosotros, porque ellos están tan cerca, dice, estamos tan cerca de ustedes como sus pensamientos. Entonces somos nosotros los que nos damos el permiso de abrirnos a otras conciencias. Tú tienes esa libre elección. Si sientes ese llamado, puedes empezar a hablar, a manifestar a ellos, a esa conciencia arturiana, que deseas que su comunicación sea más evidente, que la comunicación sea más clara, que la comunicación sea más cercana. Entonces, esa es una de las formas que podemos empezar a hacerlo. Es a Da- través de una petición. Aquí voy a hacerte un Ujú. comentario, mi Martica, muy desde la base de lo que yo he trabajado, desde el coaching espiritual y pues para quienes saben y me conocen, desde la angeología. Yo soy también terapeuta de ángeles. Cuando yo voy a contactar con mis angelitos, obviamente entro en conexión con ellos y empiezo a recibir el mensaje de los guías, de los maestros y de los ángeles. O en algún momento de la vida llega una información, estoy en el día a día y me llega en el cotidiano ese mensaje que puede ser para ti o para alguien cercano, para alguien que en su momento me pide la información. Entonces digamos que ese es como el camino de conectar. En el caso de los arturianos, si quisiésemos en este momento, por ejemplo, conectar con ellos y recibir un mensaje, ¿de esa forma se puede hacer? Se puede hacer, claro que sí. Mira, el solo hecho de mencionar la palabra arturiano, entras en la frecuencia ahí en ese momento. Solo diciendo, Entonces, quiero que vengan a mí, quiero que me den el mensaje, quiero que trabajen conmigo. ¿En qué forma le puedes pedir como esa ayuda a los arturianos y que uno perciba? Dos preguntas. Una, ¿en qué forma se la puedo pedir? Ya mencionaste que simplemente invitándolos como a nuestra casa, a este ser ujú. y este cuerpo espíritu. Y dos, ¿en qué forma puedo entender que me están dando un mensaje ellos? Bueno, mira, aquí entra algo muy importante dentro de lo que es la comunicación, que es la parte de la energía femenina y la energía masculina. La energía masculina proyecta, la energía femenina activa. Nosotros proyectamos. Queremos comunicarnos con ustedes, pero nos hace falta activar un poquito la energía femenina, que es la receptiva, guardando silencio y espacio para que las cosas sucedan.
Mientras nosotros estemos, digamos, con la inquietud, la manifestamos, pero ahí esperamos la respuesta. Entonces, en la medida en que tú hagas la pregunta o hagas la solicitud, entra en silencio interior, porque es en el silencio interior donde nosotros vamos a escuchar las respuestas, no solamente de estos seres, sino del universo, de nuestros guías, de nuestro corazón, en el silencio de la mente. Y ese silencio de la mente, que es lo que nos permite recibir, es energía femenina, energía magnética. Entonces es muy importante esto. Y los términos, hagámoslo con nuestras propias palabras. Aunque en principio nos sintamos como que lo estamos haciendo de una manera torpe, por decirlo así, realmente no lo es. Confiemos en nuestra sabiduría interior y realmente las más grandes verdades del universo se manifiestan siempre de la manera más simple y más sencilla, que lo puede entender una ama de casa, una persona que nunca ha pisado una escuela, o lo puede entender un ingeniero, lo puede entender un máster en determinada disciplina. Las verdades más grandes siempre van a ser las más sencillas. Y cuando tú emites desde el corazón, emites ese tipo de verdades, desde esa sencillez. Martica, te voy a hacer una pregunta que a mí me hacen mucho cuando digo que estamos, obviamente, canalizando el mensaje de los ángeles. Entonces me sirve mucho en este momento hacértela a ti. ¿Cómo saber que esa señal que me están mandando o ese mensaje que me están mandando cuando estoy contactando con ellos no es un mensaje o una frase de mi ego y realmente viene de ellos? Hay dos guardianes en nuestra vida, en nuestro proceso, en nuestro camino espiritual, que vienen de, como dicen, de serie. Todo lo tenemos. Y que ante esta información y cualquier otra siempre han de ser activados, que se llama intuición y discernimiento. El ser humano tiene muchas facultades, pero la intuición es intocable por el ego, porque es la comunicación directa con tu ser interno. Podemos nosotros tener, por decir algo, la clarividencia, pero esa clarividencia, si no se trabaja en forma equilibrada del ego, podemos estar utilizando esa evidencia para meternos en la vida de otras personas o utilizarla de una forma que no es tan apropiada. Pero la intuición no. La intuición es la única facultad que en donde no hay ese equilibrio de trabajar sobre lo que es el ego, no es tocada. Y el discernimiento es lo que nos permite identificar qué de lo que estoy recibiendo me ayuda a evolucionar y qué no. Entonces, aplicando esto a los mensajes, lo primero que sientas, ese impacto en tu corazón, escúchalo. Carísimo. Nosotros todos hemos tenido en algún momento de tener esos presentimientos o esas intuiciones, porque, bueno, de pronto la mujer un poquito más que el hombre, siendo que la actividad intelectual del hombre puede apagar un poquito más la parte del corazón, pero no estamos hablando, digamos, como de una forma despectiva, sino es lo que a través de la historia hemos venido creando, ¿no? Que ya está cambiando afortunadamente. Y si yo recibo un mensaje, identifiquemos a través del discernimiento que un mensaje de un ser de luz no te va a subvalorar, no te va a llenar de miedo, no te va a llenar de desesperanza, no es un mensaje catastrófico, no es un mensaje en donde te digas no puedes, no vas a salir de aquí, esto va a estar terrible. O sea, son cosas a veces tan elementales que nosotros muchas de las veces no le damos importancia. Pero un ser de luz no va a dar un mensaje que te produzca miedo. Qué linda respuesta. Creo que ahí está la respuesta, Martica. Voy antes de ir antes de que cerremos y vayamos a hablar de las cámaras y las naves, quiero ir a las preguntas que me parece importante que nos han hecho en este momento, Martica. Nos pregunta Andresito, ¿por qué los arturianos vienen en grupo? Bueno, es una interesante pregunta porque ellos ya se mueven en lo que es una conciencia colectiva. Por ejemplo, cuando se presenta uno de los representantes más conocidos dentro de los arturianos, que se llama Juliano, dice, yo soy Juliano, somos los arturianos. Sin perder esa individualidad,
a través de este representante en la tierra, como lo es el maestro arturiano Juliano, viene toda la sabiduría de las almas del planeta. Allí se cumple lo que todos somos uno. Entonces ellos se mueven en una conciencia ya grupal. Grupal, clarísimo. Gracias, mi Martica. Ana Cantor, Anita, qué rico que estés aquí conectada. Anita nos pregunta, sé que eso lo vamos a hablar ahorita al final, pero de una vez atendamos esta pregunta. ¿En qué temas puedes guiar a las personas que están hoy escuchándote? ¿Cuáles son esas fortalezas como terapeuta y que puedan ayudarle a otros para guiarlos, Martica? En tus fortalezas, en tu trabajo espiritual. Mira, una de las cosas, digamos, más relevantes que yo considero en este momento son realmente el aspecto de trabajar nuestros miedos, porque esta frecuencia del miedo es una frecuencia que nos aleja realmente de poder conectar con nuestros sueños, de poder conectar con nuestras facultades, de poder conectar con nuestra luz. Entonces es la invitación a empezar a observar que nosotros realmente como seres de luz no tenemos nada que temer, no tenemos absolutamente nada que temer porque el miedo es un vacío. El miedo realmente es ignorancia. A medida que nosotros vamos conectando con nosotros mismos, ese miedo desaparece porque ya empezamos a centrar en lo que son nuestras facultades, nuestros valores. Podemos en algún momento como seres humanos sentirlo, experimentarlo, y es natural, pero el punto es hasta dónde esa manifestación de lo que es el miedo me estanca, me paraliza. Ahí ya es donde tenemos que entrar a actuar. Entonces, en el momento en que sientas miedo, observa a qué es lo que le tienes miedo y date un instante de pasarlo por el discernimiento y por la comprensión y de manera especial de entregarlo a lo que en términos arturianos llamaríamos el ser de quinta dimensión o a la maestra o al maestro que hay en ti, para que nosotros podamos tener en ese instante en que lo estás sintiendo, si tú lo entregas a tu sabiduría interna, podrás tener una concepción más amplia de qué es lo que te está recordando ese miedo que estás sintiendo ahí en ese momento. Por ejemplo, si sientes miedo a que tu pareja se vaya, te está recordando a que somos seres auténticos, autónomos y que la nutrición del amor ha de provenir de nuestro ser interno, no buscarlo afuera. Por ejemplo, de que las almas son libres, de que si llevamos X años en esta relación y se acaba, hasta ahí era el contrato de aprendizaje y muchos otros aspectos más. Pero lo importante es que nosotros nos demos el permiso de experimentarlo, sentirlo, respirarlo, aceptarlo y solicitar en ese momento, en ese instante, que nos den un punto de vista mucho más elevado. Cuando nosotros comprendemos la situación, empezamos a trascender estos miedos. Entonces, perfecto, trabajar intensamente el miedo y la negatividad. Podemos contestarle, Anita, que en todas las circunstancias en donde tú percibas que hay un miedo, inmediatamente percibe el miedo, ten el discernimiento para entender por qué se está presentando ese miedo, a qué le tienes miedo, y entregárselo a los arturianos como parte de ese camino y salto a esa quinta dimensión en donde vamos a recibir esa respuesta que bien decías ahora, se siente en el silencio y en el corazón. Y viene como ese rayo de luz y de claridad y de discernimiento y de comprensión. ¿En algún otro tema podemos pedir ayuda a los arturianos? Eso se complementaría con el tema, por ejemplo, de las cámaras de sanación al interior de la nave. Si tú quieres, podemos entrar allí y observarlo sí, como desde un punto de vista integral. Bueno. Excelente. El tema de las naves, los que tenemos esa como afinidad a lo que es la ufología, es muy importante que nosotros salgamos de lo que es las fotografías, las películas, los videos, porque esto
estos testimonios son muy importantes, pero ir mucho más allá de tener un video en donde vemos, por ejemplo, capturamos un avistamiento, es saber que podemos ingresar a la nave. ¿Qué está pasando? Entonces es un sentido absolutamente más práctico. ¿Cómo ingresamos nosotros a las naves? A través de lo que es nuestra multidimensionalidad. Es fácil comprender de una manera rápida la multidimensionalidad porque sabemos que cuando vamos nosotros al descanso, entramos al mundo de los sueños que llamamos y nos vemos allí, que mientras el cuerpo físico descansa, nos vemos en la playa, nos vemos soñando con el abuelo, nos vemos soñando con los amigos en la oficina y cuando despertamos sabemos que visitamos otros lugares. Pues estos vehículos sutiles o estos cuerpos sutiles realmente pueden llegar a manejarse a través de un entrenamiento a voluntad. Y ellos nos ponen a disposición algo que se llaman los corredores de luz. Los corredores de luz es lo que en las fotografías de las naves vemos, ese chorro de luz que desciende de las naves estelares y vemos en algunos videos que como es por ahí donde ingresan, donde se sube. Pues la base es esa. Nosotros a través de meditación aprendemos a crear los corredores de luz, aprendemos a llamar a la nave que se llama como si estuvieras llamando a una persona, llamo a la nave Atena. La nave, por ejemplo, la nave Atena, que es con la que mayormente trabajo, se posiciona en la parte superior, en la estratosfera, donde nosotros tenemos nuestro cuerpo físico. Visualizamos, por ejemplo, que el techo se abre. Todo esto en meditación. Ellos hacen descender ese corredor de luz y ese corredor de luz hace que se cree un puente entre la tercera y la quinta dimensión. ¿Cómo vamos nosotros a conectar con estos seres? Conectando primero con nosotros mismos. O sea, va a ser a través de esa conexión contigo mismo, en ese estado de armonización, en ese estado de concentración, en ese estado de elevación de frecuencia, en que tú vas a sentir ese desdoblamiento, en que tú vas a ingresar y vas a viajar a través de la velocidad del pensamiento y vas a ingresar a algo, vamos a llamar hoy las cámaras de sanación individual, porque hay muchas áreas, pero vamos a hablar de las cámaras de sanación individual. Te asignan un guía, siempre tienes un guía, no necesariamente ha de ser un hermano arturiano, puede ser un intraterreno, puede ser un ángel, un arcángel, una deidad femenina, un nativo americano. Son guías que están al frente del proceso de ascensión. O sea, allí vamos a encontrar no solamente arturianos, hay otras razas, hay otros maestros. Sentimos el guía y ese guía se encarga de llevarnos a la cámara de sanación individual. Ya cuando estamos allí dentro de las cámaras de sanación individual, su tecnología varía entre lo que es sonido, ultrasonido, manejo de diferentes luces. Por ejemplo, hay una luz que se llama luz azul arturiana que tiene infinidad de aplicaciones, cirugías astrales, puede llegar a ser una limpieza del sistema por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema sanguíneo. Todo esto se emite a través de frecuencias. El cuerpo etérico que se encuentra en la camilla se carga de todos estos principios y cuando nosotros regresamos de la meditación, ingresamos a nuestro cuerpo físico, todos estos principios vitales de regeneración, de limpieza, de armonización, ¡fum!, se expanden en todas las células. Entonces, esa es la forma, se llama la energía holográfica. La parte sana al todo. Esa partecita que nosotros proyectamos a la nave y que se carga de todos estos principios, cuando regresamos, así como cuando nos despertamos, que regresamos, en este caso regresamos de nuestra meditación, ¡fum!, sentimos, o sea, la recarga. Sentimos la recarga y empezamos a notar los cambios de una forma integral. Esto es muy importante, la palabra integral. Porque no solamente va en la parte física, sino que vamos comprendiendo de una mejor manera y nuestra parte emocional cada vez va a ser más armónica.
No, hermoso, Martica. Yo por mí me quedaba contigo en una pijamada completa. Pero vamos a ir, voy a hacer dos Vamos a preguntas ir que por me están partes. haciendo y vamos, Claro. yo te vuelvo a invitar, pero y porque quiero también que cierres con tu taller con el que vas a dar. Pero entonces las Ay, preguntas que nos gracias. hacen son lo siguiente. Nos dicen, Dianita Santamaría nos dice, ¿es posible que con los mensajes de ellos se realicen cambios positivos y rápidos? Diana, sí, ellos usan una palabra que se llama acelerar el proceso de evolución, acelerar el proceso de sanación. Entonces, dentro de esa palabra aceleración está que nosotros podamos avanzar y comprender de una forma, digamos, mucho más dinámica. Perfecto, gracias, Martica. Y nos dice Ilse María, qué linda que estés hoy también con nosotros, y es, cuando se tiene miedo a una enfermedad o a una situación de pobreza, ¿en qué forma nos pueden apoyar los arturianos? Qué linda esa pregunta. En uno de los talleres que dicto estaba hablando del ingreso a las naves y dentro de los beneficios del ingreso a las naves está, por ejemplo, resolver problemas económicos. Una de las personas que estaba en el taller me dice, pero ¿cómo? O sea, naves espiritual, problemas económicos, o sea, ¿qué tiene que ver el dinero en todo esto? Entonces decía ahí en ese momento, cuando nosotros ingresamos a la nave y empezamos a armonizar nuestros diferentes sistemas que repercuten en el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional, vamos acercándonos a la recuperación de la memoria original, de los patrones originales. O sea, no es solamente como mencionaba, no es solamente que, sí, me mejoró el dolor en el brazo, sino qué es lo que pasa, o sea, por qué hay ese desequilibrio. Asimismo, en la parte económica, por ejemplo, en la parte de la prosperidad, la memoria original, el origen es la abundancia, no la pobreza, ni la escasez, ni la enfermedad. Entonces, a medida que nosotros vamos recibiendo allí esos principios energéticos vitales de quinta dimensión, vamos nosotros también conectando con esos patrones originales como son la salud y como son la abundancia y dentro de la abundancia la prosperidad. Entonces es Excelente. lógico que vamos a empezar a equilibrar y, y al conectar con esto se nos abren las puertas. Excelente. No, gracias, Martica. Pues yo feliz de todo lo que nos has compartido hoy. He aprendido muchísimo. Gracias por permitirnos entrar también a tu casa de Instagram y poder conocer más sobre esta hermosa, hermosa manera de poder conectar con los arturianos. Ahora quiero que nos compartas, antes de cerrar, dos cosas. Uno, cómo las personas pueden llegar a ti, en qué forma, a través de qué canales para recibir tus terapias y también empezar a trabajar desde esta energía amorosa. Y dos, ¿cuáles son esos siguientes talleres, siguientes pasos que pues me encantaría compartiéramos aquí con toda la audiencia? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por la atención que han prestado a estos temas que de seguro van a redundar en un crecimiento álmico. Pueden contactarme a través del WhatsApp más 57 321 38 96 518. Espérame que lo voy a escribir más 57 321 321 38 96 38 96. 518. Entonces, aquí el número que estamos dejando en el live es para contactar directamente a Martica. Perfecto, yo aquí sirvo para escribir. Sí, pueden hacerlo Cuéntanos. también. La invitación al canal Conciencia Cósmica de YouTube. Compartimos temas muy enriquecedores. Y el Facebook también. Pueden contactarme en el Facebook. Estoy como Marta Briceño Suati. Espérate que estoy poniendo canal YouTube, es Conciencia Cósmica. Cósmica. ¿Todo pegadito o separado? Separado. Y en Instagram es lo Cósmica. mismo. Conciencia-cósmica. 144. Conciencia Cósmica y la otra, y en Instagram, lo voy a dejar también aquí, aun cuando ya saben que está sumada, pues Martica se sumó desde su propio Instagram, entonces Conciencia, raya al piso, Cósmica Cósmica. 54. Ah, 144. perdóname, 144. Ahora, cuéntanos qué viene, qué talleres vienen para, pues, para que las personas se puedan sumar y si hay algunos talleres online.
Bueno, sí, varios talleres que he venido dando se encuentran en online, pero el que tengo en puerta en este momento que quiero hacer la invitación es en México. El 2 de julio estaremos en Ciudad de México compartiendo temas esenciales. Vamos a realizar una recalibración de las 12 fibras del ADN al interior del cristal, del templo de cristal del planeta Arcturus. Esta recalibración nos va a empezar a permitir a retirar ese velo del olvido, a recuperar esa información de origen y comprender verdaderamente lo grande que es el ser humano. Nosotros somos verdaderamente admirados por muchas razas, admirados la valentía del ser humano, poder trascender, por ejemplo, esas extinciones masivas de la Atlántida, de la Lemuria y estar todavía aquí en pie en este proceso de evolución, es algo que se admira y nos recuerdan. Eso lo reconocemos nosotros. Ahora falta que tú lo reconozcas en ti, Qué reconozcas la hermoso. luz que hay en ti. Es el 2 de julio, es El día 2 de julio es en, sábado. En Ciudad Uh-huh. de México, para quienes puedan, el 2 de julio, y para nuestra audiencia de México también, 2 de julio en Ciudad de México. Esa información aparece en tus redes, ¿verdad, Martica? Sí, ya está disponible en las redes o pueden solicitar el contenido del taller al WhatsApp que acabo de mencionar. De compartir. Perfecto. Bueno, Martica, gracias, gracias, gracias infinitas por tu sabiduría, por la humildad en compartir de verdad lo que ha sido en este momento tu canal y el cumplir ese plan álmico que tienes con los arturianos y nosotros somos bendecidos al poderte escuchar. A quienes se sumaron, a quienes estuvieron hoy aquí, recuerden, esta información queda en el canal mío de YouTube. Si es útil para ti y si percibes que puede ser útil para otras personas, sencillamente compártela y ve al canal, das clic en la campanita para que puedas recibir todos los contenidos de nuestros hermosos invitados como tú, Martica. Gracias por Qué esta noche linda. maravillosa, de verdad, de corazón. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a A, todos. Un gran a abrazo. ti. Un abracito grande y para todos una noche hermosa y maravillosa. Gracias por estar aquí. Y nos veremos la próxima semana en otro espacio en mi casa en este momento, de luz de amor. Gracias, Martica. Un abracito.